Imagina un barco zarpar desde la costa de Galicia, en el siglo XVII, cargado no con redes para pescar, sino con jaulas. Jaulas vacías, preparadas para contener algo que los marineros ni siquiera sabían si era real. Pero tenían órdenes. Órdenes de cazar sirenas. No es una historia inventada. Hay documentos, cartas y diarios náuticos que hablan de ello. Relatos de hombres que escucharon cantos en la niebla y que, en lugar de huir, se acercaron. No para enamorarse. Para capturarlas. Para estudiarlas. Para usarlas. Durante siglos, la humanidad ha tenido una obsesión: conquistar lo desconocido. Mapear el misterio. Domar lo salvaje. Y si las sirenas existían, como muchos estaban convencidos, entonces también debían ser dominadas. Pero cazar algo que no obedece las reglas del mundo humano tiene consecuencias. Porque hay cosas que, al ser perseguidas, se defienden. Hay cantos que, cuando se rompen, gritan. Y hay criaturas que, cuando las encierras, te hacen perder la razón. Este video no es sobre cuentos de hadas. Es sobre el conflicto. El enfrentamiento. Los registros olvidados de lo que ocurrió cuando los humanos intentaron capturar lo inatrapable. ¿Qué encontraron? ¿Qué se llevaron a bordo? ¿Y por qué algunos barcos volvieron sin su tripulación, pero con las jaulas abiertas? Hay capítulos de la historia que fueron borrados. Silenciados. Porque lo que contenían era demasiado inquietante. Este no es un relato para tranquilizar. Es una reconstrucción de informes ocultos, testimonios perdidos y decisiones militares que nunca llegaron a los libros de historia. Porque hubo una época en la que lo imposible fue enfrentado. No por valentía, sino por arrogancia. Y esa arrogancia desató algo que jamás se pudo contener. El mar nunca olvidó aquel intento fallido de control. Mucho antes de que existieran armas de fuego, ya existían flechas apuntando hacia el mar. Algunos de los relatos más antiguos que mencionan enfrentamientos con sirenas provienen de crónicas bizantinas del siglo VI. Allí, en los márgenes de las campañas navales, se habla de mujeres del agua que se acercaban a los barcos y eran ahuyentadas con fuego, lanzas y rezos. Pero no todos huían. Algunos intentaron cazarlas. En un pergamino del monasterio de Santa Catalina, fechado en el año 741, se describe como un grupo de soldados, tras varios días varados cerca de Chipre, siguió a una figura femenina que emergía cada noche del mar. Uno de los hombres logró alcanzarla, pero según el manuscrito, gritó de un modo no humano y el mar se agitó como si estuviera vivo. Nadie más volvió a verla. Al día siguiente, 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Más adelante, en el siglo XII, el almirante Damjan de Ragusa recibió una carta de advertencia. En ella se detallaban encuentros con criaturas semejantes a mujeres, de mirada firme y cuerpo imposible. El almirante no solo ignoró el aviso, sino que organizó una caza. Su flota se adentró en una bahía del Adriático. Lo que ocurrió allí no quedó registrado oficialmente. Solo sabemos que uno de sus barcos fue hallado, meses después, con todos los mástiles rotos y marcas de garras en la cubierta. No hubo supervivientes. Estos no eran encuentros casuales. Eran intentos deliberados por someter lo incomprensible. En algunos documentos medievales franceses se mencionan cazas organizadas por nobles que deseaban tener una sirena como trofeo, como símbolo de poder. Ninguna de esas expediciones volvió completa. A medida que las rutas marítimas crecían, también lo hacía el deseo de controlar todo lo que en ellas habitaba. Pero con las sirenas, ese deseo se convirtió en obsesión. Y con la obsesión, vino la tragedia. Un canto se puede ignorar. Pero una mirada directa, eso era otra cosa. Los marineros que regresaban de esos encuentros hablaban de ojos que no parpadeaban, de sensaciones físicas intensas,
de sueños recurrentes. Uno de ellos, registrado en un informe veneciano del siglo XIII, afirmaba que la criatura no habló, pero que en su mente oyó su nombre, seguido de una frase: ustedes empezaron esto. Nosotros vamos a recordarlo. La memoria del mar es larga. Y las heridas que deja, no siempre se ven en la piel. La caza nunca terminó. En los siglos XVI al XVIII, cuando los imperios europeos competían por conquistar los océanos, las sirenas pasaron de ser una leyenda temida a convertirse en un objetivo militar. Las primeras referencias claras aparecen en informes británicos fechados entre 1560 y 1590, donde se habla de seres anfibios humanoides avistados frente a las costas de Islandia y el estrecho de Davis. En 1603, un buque de la Armada portuguesa registró en su bitácora una extraña misión: seguir una corriente marina custodiada por cantos. El capitán escribió que el agua parecía girar en espiral cada vez que se acercaban las voces. Un grumete, al intentar sumergirse para seguir una sombra que se deslizaba bajo el casco, jamás volvió a salir. Pero lo más perturbador ocurrió en 1678. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales financió una expedición de recuperación biológica. En los archivos del Rijksmuseum se conserva una carta enviada por el capitán Willemis Branson, en la que describe haber capturado un ejemplar parcialmente humano, resistente a la desecación y con ojos que no se cerraban nunca. 3 días después de su captura, se ordenó el hundimiento del navío entero. No hay explicación oficial. En Japón, durante el periodo Edo, varios daimios registraron encuentros con ninjo, criaturas similares a las sirenas occidentales. En 1724, un grupo de pescadores de la costa de Totori aseguró haber atrapado una. El relato fue ocultado por el shogunato, pero una copia fue hallada en el templo HRYJ en 1931. Allí se afirma que la criatura habló y advirtió. Las costas africanas también fueron escenario de cacerías. Comerciantes franceses dejaron testimonios de figuras marinas con voz de trueno que atacaban barcos durante las noches sin luna. En Senegal, una leyenda cuenta que los europeos intentaron capturar a Mami Bata, y que desde entonces, cada intento termina con tormentas repentinas. Estos eventos no eran aislados. Estaban sistematizados. Hay mapas con zonas marcadas como territorio prohibido por voces. Bitácoras que aconsejan no cantar cerca de ciertas islas. Informes que recomiendan mantener crucifijos a bordo no por religión, sino por protección. Uno de los casos más oscuros fue registrado en Sicilia, en 1751. Un noble español organizó una cacería privada con 12 hombres y 3 embarcaciones pequeñas. Dicen que llevaban redes de cobre y carnadas hechas con cantos de mujeres locales, grabadas en cilindros de metal. Las embarcaciones partieron al anochecer. Solo una regresó, días después. El hombre que sobrevivió jamás volvió a hablar. En su diario, solo dejó una frase: ella no se defendió. Ella me mostró lo que somos. ¿Y qué somos cuando intentamos someter lo incomprensible? Esa pregunta nunca fue respondida. Porque cada vez que el humano apuntó su lanza hacia el mar profundo, el mar respondió. Y lo hizo con símbolos, con miedos, con cantos imposibles de descifrar. La historia lo registra como superstición. Pero las marcas aún están allí. Durante el siglo XIX, el mundo cambió. Se impuso la ciencia, el coleccionismo, la clasificación. Y con ello, también cambió la manera de cazar sirenas. Ya no se trataba de redes ni arpones. Ahora, la caza era simbólica, reducirlas a objetos, a piezas de museo, a fraudes rentables. La taxidermia se convirtió en espectáculo. El caso más famoso fue la sirena de Fiji, una criatura cocida con partes de mono y pez, presentada por P. T. Barnum en 1842.
Pero lo que pocos saben es que esa pieza fue inspirada por un informe británico de 1811 sobre una figura encontrada en una playa de Indonesia. La criatura se descompuso antes de llegar a Europa. Lo único que quedó fue una ilustración, extrañamente precisa, que nunca se volvió a mostrar públicamente. En París, los salones de ciencias naturales discutían sobre especies humanoides marinas, mientras que en el submundo de los coleccionistas privados se traficaban partes conservadas en formol, supuestos ojos, piel, cabellos. Ninguno confirmado, todos ocultos. La obsesión llegó a tal punto que varios museos contrataron exploradores para buscar nuevas anomalías. Uno de ellos, Edward Blyth, escribió desde la costa de Sri Lanka en 1859, no hemos visto a la criatura, pero la aldea entera dejó ofrendas frente al mar. Dicen que si se la intenta atrapar, la isla se inunda. En los márgenes del mundo civilizado, las sirenas seguían siendo temidas. En la metrópoli, eran convertidas en entretenimiento. Esa dualidad alimentó una especie de psicosis colectiva. Los marineros hablaban en voz baja. Algunos decían haber visto tanques ocultos en sótanos de universidades. Otros contaban que ciertos académicos dormían con tapones de cera, por si acaso el canto volvía. El siglo XIX también fue la era de la fotografía. Pero casi ninguna imagen sobrevivió. Se rumorea que en 1894, una expedición noruega logró filmar una figura moviéndose bajo el hielo en el Ártico. La cinta desapareció en el incendio de Oslo de 1902. Pero la descripción de uno de los camarógrafos persiste, tenía rostro humano, pero su mirada no era de este mundo. Al mismo tiempo, la literatura popular convirtió a las sirenas en figuras trágicas. El romanticismo les quitó el filo. Las hizo mártires, no amenazas. La sirenita de Andersen fue la culminación de ese cambio, una criatura que no canta para embrujar, sino para suplicar. Esa transformación no fue inocente. Fue una estrategia. Al convertir a las sirenas en víctimas, se borró su capacidad de resistencia. Y con ello, se justificó que fueran cazadas. No por lo que eran, sino por lo que ya no podían defender. En las ferias victorianas, se vendían amuletos contra sirenas. Algunos estaban hechos de coral negro, otros con restos de naufragios. Se creía que protegían a los barcos de su influencia. Pero algunos historiadores creen que eran más que supersticiones, eran recordatorios. Fragmentos de un conflicto que nadie se atrevía a nombrar. Porque aunque se dijera que las sirenas eran mentira, todo el esfuerzo en silenciarlas decía otra cosa. En una carta escrita en 1888 por un profesor escocés a la Royal Society, se decía, si alguna vez atrapamos una verdadera sirena, no debemos mostrarla. Debemos encerrarla, no por miedo a ella, sino por miedo a lo que revele de nosotros mismos. Esa carta fue archivada como inapropiada para su publicación. Y ahí está el núcleo del problema. Cazar sirenas nunca fue sobre ellas. Fue sobre el miedo humano a verse reflejado en lo que no puede controlar. Y ese reflejo aún nos persigue. En el siglo XX, cuando la ciencia creía haber explicado casi todo, los informes sobre sirenas no desaparecieron. Solo cambiaron de categoría, de lo mitológico a lo militar. Y en ese cambio, muchos secretos se hundieron en archivos clasificados. Durante la Primera Guerra Mundial, se registraron al menos 3 incidentes navales en los que submarinos reportaron sonidos extraños cerca de bancos marinos en el Atlántico Norte. Un documento alemán, recuperado tras la guerra, habla de voces no humanas transmitidas a través del casco. No fue investigado. Solo sellado. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde el fenómeno tomó otra dimensión. En 1943, un submarino estadounidense patrullaba las aguas cerca de Filipinas cuando detectó una figura nadando a gran velocidad. Al acercarse, los tripulantes dijeron haber oído una melodía.
El operador de sonar sufrió un colapso nervioso y murió 48 horas después. El informe fue archivado bajo el nombre Protocolo Leviatán. Ese protocolo, del que se conocen fragmentos filtrados en los años 70, incluía instrucciones precisas para evitar interacciones con entidades marinas no clasificadas. También prohibía cantar o emitir sonidos musicales en ciertas frecuencias bajo el agua. Algunos marinos empezaron a tatuarse palabras bíblicas en la piel como amuletos. Otros desertaron tras escuchar voces en sueños que provenían del casco. En 1956, en la costa de Chile, una operación conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido investigó la desaparición de un buque de investigación oceanográfica. Los únicos restos recuperados fueron cámaras destruidas, muestras de algas y una grabación incompleta. En ella se escuchan 5 notas musicales, repetidas durante 7 minutos exactos. Ninguna voz. Solo las notas. En la Guerra Fría, la caza de sirenas se volvió invisible. No hubo redes ni arpones. Hubo micrófonos, radares y satélites. Pero aún así, algo los eludía. En 1962, una estación soviética en el mar de Barents envió una señal de socorro tras registrar una estructura orgánica desplazándose a 400 nudos. No encontraron restos. Solo un casco de buzo, vacío. Lo más inquietante ocurrió en 1981. Una base naval canadiense recibió un paquete anónimo con una carta escrita a mano: "Lo capturamos. Pero canta dormido". Y eso es peor. La carta fue destruida. Pero su copia se conserva entre los documentos del Instituto Canadiense de Estudios Paranormales. Nunca fue desmentida. Hoy, muchas de estas historias se consideran teorías conspirativas. Pero los documentos existen. Los silencios también. Y los testigos, aunque envejecidos, aún tiemblan al contar lo que oyeron. Porque lo que los humanos no lograron atrapar, no los ha olvidado. En 1993, en el mar de Okhotsk, un grupo de científicos rusos liderado por el oceanógrafo Leonid Besolov fue contratado por el gobierno para instalar sensores sísmicos submarinos. En su bitácora privada, Besolov escribió que detectaron frecuencias vocales que provocaban desorientación y náuseas en los técnicos de campo. Ordenó suspender la misión. Pero una semana después, 3 miembros del equipo desaparecieron tras una inmersión. Uno de ellos dejó un mensaje escrito con sangre: "No es agua lo que nos rodea". Esa misma década, en una universidad islandesa, se organizó una conferencia no oficial sobre inteligencia oceánica no humana. Solo se permitió el ingreso con invitación directa. Un testigo anónimo afirmó haber visto una muestra de tejido no identificado que, al ser expuesta a frecuencias específicas, vibraba como si recordara. La muestra desapareció al día siguiente. Ya no se hablaba de sirenas. Se hablaba de interferencias. De presencias. De códigos sonoros que el mar usaba para devolver lo que alguna vez se intentó dominar. Y lo más aterrador es esto: en varias estaciones costeras, desde Noruega hasta Tasmania, los mismos 5 tonos que se escucharon en 1956, volvieron a sonar. Cazar sirenas nunca fue una misión. Fue una provocación. Y el eco de esa provocación todavía responde. La historia que acabas de escuchar no es un cuento de hadas. Es un archivo de obsesión, arrogancia y consecuencias. Una serie de capítulos donde la humanidad, al mirar hacia el mar, no buscó admirar, sino dominar. Cazar sirenas no fue un acto de curiosidad. Fue una guerra silenciosa contra lo que no se podía explicar. Contra lo que no se quería aceptar. Una batalla entre el orden racional y el misterio incontrolable. Y como toda guerra emprendida desde el miedo, dejó cicatrices. A lo largo de los siglos, desde las costas del Adriático hasta las profundidades del Pacífico, los intentos por capturar a las sirenas han dejado un patrón: tripulaciones enteras desaparecidas, bitácoras incompletas,
registros sellados y una sensación persistente de que el mar recuerda. Y tal vez eso es lo que más duele. Que no podemos borrar lo que provocamos. Que aunque los mapas ya no marquen aquí hay monstruos, el océano sigue cantando. Porque las sirenas, si existen, si existieron, si alguna vez fueron reales, no eran solo criaturas mitológicas. Eran espejos. Reflejaban lo que más temíamos, que no somos los únicos, que no controlamos todo, que hay fuerzas que no responden a nuestras lógicas. Y cuando un ser humano se ve ante eso, suele reaccionar con violencia. Cada siglo construyó su propia narrativa para justificar esa violencia. Las sirenas fueron bestias, demonios, traidoras, luego mártires, luego bromas. Pero bajo cada disfraz, quedó un eco. Un eco que, en ciertas costas, aún se escucha. Un canto que no proviene del aire, sino de la culpa. Hoy, muchos creen que el mito murió. Que lo único que queda son leyendas de marineros borrachos. Pero si escuchas con atención, cuando no hay motores, ni luces, ni voces humanas cerca, quizá oigas algo más. Algo que no viene del exterior, sino de adentro. Una vibración. Un recuerdo. Porque el verdadero horror no es que las sirenas existieran, sino que aún estén esperando. No por venganza, sino por respuesta. Y esa respuesta aún no ha llegado. Hay quienes aseguran que el canto de las sirenas aún puede grabarse, si uno sabe cuándo y dónde. Que ciertos micrófonos instalados en plataformas petroleras han captado secuencias musicales no humanas, con ritmos imposibles de replicar. Pero esas grabaciones desaparecen. Siempre desaparecen. Otros creen que las sirenas no son biológicas, sino acústicas. Que son memoria condensada en sonido. Conciencia sin cuerpo. Ecos de un lenguaje anterior al nuestro, demasiado antiguo para comprenderlo, demasiado poderoso para ignorarlo. ¿Y si cazar sirenas fue una metáfora? ¿Una advertencia? Porque cada intento de dominación sobre la naturaleza, sobre lo invisible, sobre lo profundo, ha dejado señales. El cambio climático. La desaparición de especies. El desequilibrio de ecosistemas enteros. Todo comenzó con una idea, que podíamos dominarlo todo. Y tal vez, las sirenas fueron el primer no que el mar nos dio. Y aún no lo hemos escuchado. Hay documentos sellados, voces apagadas, investigaciones sin rastro. Pero también hay artistas que han soñado con ellas, pueblos que las siguen honrando, niños que las dibujan sin haberlas visto. Porque, aunque todo intento por callarlas ha fracasado, siguen ahí. No como amenaza, sino como testigos. Y eso es lo más difícil de aceptar, que no están esperando para atacar. Están esperando para ser reconocidas. No se trata de criaturas fantásticas. Se trata de memoria. De todo lo que hemos querido olvidar. Y que el mar se niega a enterrar. Así que la próxima vez que escuches una canción que no entiendes, o sientas un escalofrío frente a la marea, recuerda esto. No fue solo un mito. Fue una advertencia. Y tú, sigues a tiempo de escucharla. Y si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, si alguna parte del relato resonó contigo como un eco olvidado, entonces este canal es tu lugar. En Ecos de Sirenas, rescatamos los mitos que otros prefieren enterrar, y revelamos los fragmentos de verdad que el mar se niega a callar. Suscríbete ahora para no perderte las historias más ocultas del océano, los testimonios más inquietantes, y los símbolos que aún cantan desde las profundidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos intentos humanos te pareció el más perturbador? ¿Crees que alguna vez se logró capturar realmente a una sirena? Nos vemos en el próximo relato, donde el canto aún no ha terminado.